que se refiere al marco del negocio de la empresa, que es lo que vamos a analizar, la empresa, tendríamos en primer lugar el análisis del país donde se encuentra. ¿Qué situación política, qué régimen tiene ese país? ¿Hay estabilidad o no hay estabilidad? ¿Hay riesgo de que el gobierno de ese país, por cualquier motivo, suba los impuestos a las empresas en las que estamos interesados, o le ponga una tasa especial, o privatice empresas que pudieran hacer competencia, o al revés, nacionalice? ¿Cómo es el régimen? Luego la situación social, sobre todo el desempleo, una tasa muy importante. Si un país crea desempleo, no es bueno. Las empresas que operan en él, en principio, deberían estar afectadas por una situación poco deseable. Igualmente, si cada vez se crea más empleo, quiere decir que la dinámica es positiva. La situación financiera del país. En España se ha hablado mucho del déficit, de la deuda. Sí, en Europa no es raro que un país tenga del orden del 100% de su PIB en forma de deuda. En Japón incluso el 200%, pero esto no es lo normal en otras partes del mundo, como puede ser África o Australia o Sudamérica. Bueno, esto evidentemente no es bueno, porque genera que el país tenga que pagar mucho dinero por su deuda y crea una coyuntura difícil en general para las empresas que operan en él. Los tipos de interés, si el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, emite tipos, bueno, dicta tipos de interés bajos, quiere decir que las empresas van a tener más facilidad para financiarse a intereses más bajos y por tanto crecer más gracias al apalancamiento. Es positivo que haya tasas de interés bajas. De hecho, cuando actualmente Mario Draghi, incluso hace unos días, bajó los tipos de interés ya prácticamente a cero, la bolsa ese día subió, la mayor subida de las últimas semanas o incluso meses, y el efecto contrario si hubiera anunciado subidas. Bueno, los precios, la inflación, aunque la inflación es un tema aparte, pero influye en la renta fija. La renta fija, si uno contrata un bono o una renta fija, por ejemplo, digamos al 5% anual, invierte 100.000 euros, quiere decir que le van a dar 5.000 euros anuales. Si por cualquier motivo la inflación aumenta de manera desmesurada, ese 5%, que son 5.000 euros, seguirán siendo 5.000 euros, pero esos 5.000 euros no valdrán nada. Entonces la inflación es el mayor enemigo del inversor y sobre todo para la renta fija, porque como bien dice la palabra, la renta es fija y luego si el precio del dinero es menor, mala suerte. En el caso de la bolsa es algo diferente. La inflación evidentemente tiene un efecto en la economía que puede beneficiar, perjudicar, dependiendo del caso, a las empresas, pero al menos las empresas son empresas. Detrás de las acciones hay empresas que venden sus productos a los precios del mercado. Si los precios suben porque la inflación sube, la empresa venderá sus productos más caros en unidades monetarias, de forma que al final nos quedamos, digamos, igual. Y el beneficio de la empresa, ajustado por la inflación, en principio no debería tener por qué verse influido. Por otros temas macroeconómicos, sí, pero no por el mero hecho de que haya inflación y precios suban. Bueno, la coyuntura del país está en crecimiento, el PIB, nos podemos fijar en el PIB. Si el PIB de un país sube, querrá decir que la empresa se beneficiará de ello como con la masa. O sea, si la corriente del río va para allá y estás en medio, tú irás para allá también. La producción industrial son datos que pueden afectar, o al menos para tener una idea de cómo puede ir el negocio general y en particular de la empresa, pero en esa masa de conjunto, en el río en conjunto. Luego la credibilidad externa del país, el riesgo del país, la prima de riesgo de que tanto se habló en España, que estaba por las nubes en 600 puntos respecto a Alemania, ahora está en 130 por ahí. Bueno, son datos positivos. El tipo de cambio, la depreciación y la devaluación para una empresa que tenga negocios fuera, si la moneda de dentro de España, el euro, es muy fuerte, sube de cotización respecto a, por ejemplo, el real brasileño, y esta empresa tiene negocios en Brasil, pues querrá decir que esos negocios que le renten X, cuando se traiga el dinero a España y lo pasa a euros, esos euros no valdrán, o sea, esos reales no valdrán tanto, con lo cual sería perjudicial. Igualmente, en el caso contrario, si es una empresa que compra maquinaria, que importa cosas de otros países
y luego lo vende en España y el euro sube, pues esos euros le van a rentar más y podrá comprar con esos euros maquinaria e inversiones de una forma más barata. Entonces ya depende de si la empresa es exportadora o importadora, nos beneficiará o perjudicará el tipo de cambio. Luego pasamos al de lo superior, como es el país, riesgo país, etcétera, a lo intermedio, sector y luego a la empresa en concreto. En cuanto al sector, pues hay que tener en cuenta la situación doméstica del sector. Si vamos a invertir en una empresa donde las energías renovables es un negocio fundamental, pues hay que ver cómo estarían las energías renovables en España, cómo el gobierno ha metido mano ahí, le ha puesto impuestos. Bueno, pues eso es negativo. Pero si ya eso se ha tenido en cuenta por el mercado, que esas cosas suelen ser inmediatas, entonces a lo mejor puede haber un castigo excesivo del mercado hacia esa empresa, y la empresa en realidad, aunque le hayan impuesto cosas que no son beneficiosas para ella, pero la empresa en realidad va bien y en un futuro tenderá a crecer. Luego, análisis de Porter. Porter fue un tipo que en los años 90 fue un poco una revolución, porque hizo un análisis muy acertado de la competencia que puede tener una empresa y de cómo gestionar esa competencia, de cómo posicionarse en el mercado. Este señor escribió un libro en los años 90 y fue muy vendido. ¿Qué es a grandes rasgos el análisis de Porter? Bueno, analiza la competencia y desde varios puntos de vista. El primero sería el poder de negociación de los clientes. Si hay pocas empresas que ofrezcan ese servicio o producto y hay muchos clientes, pues las empresas van a tener poder, porque pueden, como son pocas, podrían subir sus precios y los clientes estarán obligados a comprarle ese producto o servicio al precio que sea, entre comillas. Al revés, sería poder de negociación de los proveedores. Hay un proveedor muy fuerte que tiene algo que necesitamos para nuestra empresa y es el único al que le podemos comprar, pues ese proveedor tiene un poder. Pero no solo en términos de precio o de que tenga un producto exclusivo, puede ser a lo mejor un producto, por ejemplo, barreras de entrada, de lo que hablamos ahora posteriormente, barreras de entrada. Si a lo mejor hay un proveedor que dice, bueno, es que a lo que se dedica mi cliente, me puedo dedicar yo. Entonces, una especie de amenaza para la empresa de la cual estamos hablando. Luego, otras barreras centrales, por ejemplo, puede ser los costes. Por ejemplo, hablamos de ArcelorMittal o empresas dedicadas al acero o ArcelorMittal o Acerinox. Son empresas cuya principal barrera de entrada es el precio. Es muy difícil entrar en ese mercado porque hacen falta inversiones enormes con precios desorbitados. Entonces, no va a llegar una pequeña empresa con una idea genial que diga, ya le he quitado el mercado del acero a ArcelorMittal. Es imposible. Tendría que invertir muchísimo dinero, muchísimos millones o incluso miles de millones para hacer sus fábricas, etcétera. O sea, ahí sería el precio. Otras barreras de entrada pueden ser la marca. Coca-Cola. Bueno, hay muchísimas marcas de cola, pero Coca-Cola solo hay una. Ahí no hace falta una gran inversión, como digamos en el acero, pero sí una imagen de marca, que tiene una inversión aparte en marketing. Pero bueno, los clientes solo van a querer esa marca. ¿Por qué? Aparentemente no hay ninguna razón. No, es que está más buena la Coca-Cola. Bueno, es discutible. Habrá quien diga que sí, quien diga que no. Pero es una imagen de marca que desde que nacemos ya Coca-Cola lo tenemos aquí. De hecho decimos, quiero una Coca-Cola, no quiero una cola. Sería otro ejemplo de barrera de entrada. Barreras de salida. Por ejemplo, una empresa que tenga a sus trabajadores con sindicatos fuertes, pues sería, si la situación del mercado cambia, la empresa ya no va bien o tiene expectativas desfavorables, es difícil despedir a esos empleados si tienen un sindicato fuerte, si la ley les protege, etcétera. Entonces sería una barrera de salida. Otras empresas no tienen esas barreras de salida. Una empresa de internet con pocos empleados que opera de forma sencilla, sin grandes infraestructuras, pues entra y sale del mercado un poco como quiere, no tendría esas barreras de salida. Ni siquiera de entrada en general los negocios de este tipo. Luego también hay que analizada la competencia, hay que analizar el marco legislativo del país, como hemos dicho ya antes, por ejemplo con lo de las energías renovables. Hemos analizado el país, el sector y ahora nos vamos a la empresa.
Para la empresa hay que analizar un poco lo mismo que decíamos del análisis de Porter, pero desde el punto de vista individual de la empresa, ya no como sector. La competencia, negocios con los clientes, negociación con los proveedores, barreras de entrada, barreras de salida. También es cierto, Porter decía que hay, digamos, tres formas de posicionarse con respecto al mercado en la competencia que uno se mueve. Una es en precio y otra es en calidad. Y luego una tercera que, digamos, es primero, que es geográfica. Yo voy a hacer tal cosa localmente aquí, bueno, geográfica en el sentido estricto de una geografía determinada, un mercado determinado, o en un sector pequeño determinado, yo qué sé, por ejemplo, venderles cucharas de madera a tal restaurante, a tal tipo de restaurante de tal zona porque son mejores, porque tal y cual. Bueno, sería una cosa muy concreta, muy local, pero una vez ya estamos ahí, habría que decidir si queremos competir en precio o en calidad. Cuanto más local y más pequeño sea el mercado, más podemos competir en calidad, que en principio podría ser más rentable. Pero claro, hemos disminuido nuestro mercado para poder competir en ese aspecto. Bueno, este sería lo que viene siendo el análisis del marco del negocio. Luego, como hemos dicho, hay que hacer también un análisis contable y finalmente una valoración.